Por acá estamos muy bien, con un hermoso día otoñal. Los colores de Merlo San Luis de la Sierra comienzan a cambiar, y Ajá, empezamos a preparar, ¿no? Como el trabajo de las raíces, sí, ¿no? claro, Porque importante. a nivel personal creo que es un momento indicado y nosotros lo sabemos muy bien y mucha gente que nos escucha también, que el otoño, tenemos que acompañar la energía del otoño Y sí, entrando para adentro, limpiando las raíces, dejando caer las hojas, repasando para en primavera volver a florecer con toda la fuerza. Bueno, contame cómo estás vos, cómo estuvo tu semana, cómo te estás preparando para el bien. encuentro de hoy. Yo ya estoy entrando en calor, así que me acomodo y te Bien, escucho. todo bien, todo bien. Igual, viviendo el otoño, tú sabes que el otoño en Mendoza también es hermoso, empiezan esos colores anaranjados, el amarillo, el atardecer amarillo, amarillo, amarillo. Y claro, ayer comentábamos, de hecho, con unos amigos, que era increíble como el ritmo del día, ¿no? Era como todo más lento, ¿no? Como yendo Ah, hacia adentro mira, incluso. la sensación de, la noción de tiempo en tanto sucesión de minutos también cambia, ¿no? Sí, sí, como hay como una especie de dilatación, Hermoso. de tal vez no tanta premura, ¿no? No tanta No tanta premura. premura. Hermoso que Sí, lo sí, sí, decís. Este, sí. ahí estoy publicando en tu Facebook esta transmisión en vivo para que Buenísimo. ya tenemos 5 espectadores, te cuento, para bueno, que todos nos miren. Eh, Ajá. Enrique, estamos así medios como con muchas ganas de disfrutar, de que esto se perpetúe. Nos tocan unos temas hermosos para hablar hoy, hermosos, hermosos, Sí, como por ejemplo el silencio. A mí me parece que el silencio es tan fundante en todas las artes, ¿no? Porque mm, en la literatura, uno de los ejercicios que nos hacen hacer cuando pretendemos escribir obras que trasciendan la mera catarsis, ¿no? Nos hacen hacer el ejercicio de recortar, acallarnos, que nuestra voz se acote, dejar más lugar al silencio para que el otro construya que a estar hablando y diciendo todo el tiempo. Mi querida maestra Liliana Bodó, que ya saben que amo profundamente, ujú, nos hizo hacer un ejercicio en una oportunidad donde nos hacía escribir, nos daba una consigna, y feliz, todos felices escribiendo. Después, bueno, después este personaje se convierte en un animal. Bueno, y la primera parte la tachan, no existe, no la quiero ni escuchar, me leen la segunda. Y era una cosa de tanto dolor, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta hacer silencio cuando mm. escribimos para darle lugar al otro? Eh, Te doy la palabra y te pido que me cuentes cómo entendés este silencio en la música clásica. Sí, mira, ahí el silencio, primero voy a intentar referirme al silencio en su como estado general, ¿no? O sea, como concepto, como lugar a habitar. Ujú. Em, y tal como dices tú, el silencio eh, en un principio podría ser considerado como un espacio vacío, como un espacio que poco acogedor, Ujú. eh, incluso que podría llegar a despertarte algunos miedos internos, Ujú, qué linda ¿no? reflexión es. Eh, pero la verdad es que también puede ser visto y experienciado como una matriz de múltiples posibilidades, donde la clave está en saber escuchar el silencio. Un silencio Eh, activo, un silencio con una claro, intención, exacto, no exacto, vacío. exacto. En música, eh,
existió un pedagogo y teórico también, ¿no? Que se llamaba Jacques Dalcroze, sueco, no, suizo-alemán, perdón, eh, por ahí, por los finales del siglo XIX, y él hizo muchas investigaciones en relación al aprendizaje de la música a través del cuerpo, ¿sí? A través del movimiento particularmente o principalmente. Pero a medida que él fue desarrollando esta metodología, empieza en sus escritos, que dicho sea de paso, él nunca hizo un libro ni desarrolló un método, no hay una cuestión así ordenada, era un tipo que básicamente hizo escuela de forma empírica Ujú. y fue dejando ciertos legados y esta cosa de, sobre todo el legado de maestro-discípulo, donde finalmente se termina constituyendo una escuela, pero él nunca tuvo una intención de dejar un método así como tipo recetario, ¿no? Qué lindo. Porque justamente él apuntaba a que la cosa era muy amplia y diversa, eh, tan amplia, digamos, como cuánta cantidad de seres humanos practicáramos el ejercicio de la música, ¿no? O sea, todas esas son posibilidades. Eh, y entonces Dalcroze, a medida que va avanzando en su investigación y en sus indagaciones, llega a hablar del oído interno. Y el oído interno, fíjate que es una cuestión bien, bien bella, porque para Dalcroze la música viene desde adentro, ¿no? Y para poder captar eso, has de estar en silencio, has de saber estar en silencio. Eh, Vamos a ponernos, como siempre, en un ejercicio hipotético, ¿no? Y vamos a traer a la figura de Beethoven, ¿no? Un tipo que fue sordo y compuso todo lo que compuso desde la Impresionante, sordera, es decir, desde el impresionante. silencio, ¿no? Desde el silencio para cualquiera. Pero mira cuánto supo él habitar el silencio, que sacó toda la obra que sacó, Qué lindo ¿no? lo que decís, porque me parece que acá estamos tocando algo que nos puede ayudar a nosotros y a todos los que nos escuchen y a los que no también, que es de que no contar con algún órgano no impide la ejecución o la concreción de aquello que es nuestra pasión y nuestro deseo, ¿no? Vos hablas de Beethoven, yo refiero a mi otro maestro, Cirulo Cabral, quien dibuja estos dragones que me acompañan aquí atrás, es daltónico, ¿Viste? ¿no? Es daltónico contemporáneo, tiene un poquito más de edad que yo, vive en Barcelona, argentino, y refiero esto para contextualizar y hacer este juego, ¿no? Esta danza que hacemos. Él decía que precisamente el hecho de ser daltónico le permitió encontrar la esencia de los pigmentos de los colores. ¿Por Claro, qué? Porque él ve los colores como tonos de grises. Entonces hace unas mezclas que si viera el color se distraería, ¿no? Te claro, dejo, te agrego esto y bueno, volvemos a claro, Beethoven, donde quizás si hubiera escuchado lo que hacía, ¿sí? No hubiera hecho lo que hizo. El claro. O universo de sea, sonidos era de él. totalmente. Es decir, eh, bueno, ahí hay que ser un poquito más estricto, ¿no? Él no era sordo absoluto, después sí queda sordo absoluto, es una sordera que se va manifestando, pero al corto andar, digamos, o sea, muy joven, muy niño, ya tenía no sé qué porcentaje, digamos, Ujú, menos de audición, pero a lo que voy yo es que, claro, es un tipo que sin duda su manera de apreciar el mundo sonoro de base tenía un grado de distorsión, y eso no lo podemos discutir. Es decir, no era un tipo que tuviera un oído impresionantemente de alta definición y supiera, ¿no? ujú. Eh, y nada, el tipo al final de su vida sí que es absolutamente sordo, o el 90 y tanto por ciento de sordera, ¿no?
Sí, Y él sabe habitar esa desolación, es que eso es lo bonito, ¿no? De el saber habitar esa desolación, ese estado de soledad, ese estado de la nada, para poder hacer el todo, finalmente, ¿no? Eh, entonces sí, ahí hay un componente que es verdad, lo que tú mencionas, la cuestión pasional, digamos, o sea, o vocacional también, ¿no? En el fondo, realizarte a pesar o desde la dificultad, ¿no? Y en este caso el silencio, en vez de ser algo, una pared que bloquea, una limitante, puede ser la génesis del todo, y en este caso de las sinfonías más grandes, digamos, ¿no? Em, entonces, la verdad es que yo a medida que he ido experimentando un poco el silencio en un grado mucho menor, por supuesto, en mi caso, me aporta esa especie de adrenalina o de impulso para poder dirigirme hacia el sonido, ¿sí? comprendo. Como una Una necesidad, tensión. claro, como una necesidad vital, como el hambre te hace buscar el alimento, el silencio te hace buscar el sonido, y también una vez que satisfaces, puedes volver al silencio para recogerte y disfrutar y digerir aquel sonido, ¿no? Eh, y en ese sentido, volviendo a Dalcroze, una vez que desarrollas este concepto, ¿no? Del oído interno, que básicamente es realmente un oído que te guía desde el interior, que te ayuda, a ver, lo voy a explicar un poquito. Nuestro oído normalmente, claro, tiene una serie tiene una estructura, ¿no? Que por donde viajan las ondas Ujú. sonoras a través de Que entran por ciertos. nuestra oreja. Claro, por la oreja, van por el conducto, ahí hay unos pliegues, unos pelitos y unos cristales también, hay todo un sistema bien complejo de captación, digamos, del sonido, que finalmente se traduce en ondas que van hacia el cerebro y que el cerebro decodifica y nos ayuda, ¿no? Sí, sí. A comprender nuestro mundo exterior, ¿sí? Pero este funciona al revés, va Ajá, de adentro hacia afuera, sin embargo la sensación es la misma, la sensación es de escucha, ¿sí? qué hermoso concepto. En- De adentro entonces, para afuera. claro, entonces en el ejercicio de la música, Dalcroze plantea algunas experiencias donde tú anticipas el sonido, ¿no? Y realmente te diriges hacia el sonido. Y esto después tú lo llevas a la interpretación y empiezas entonces a experimentar otro lado de la interpretación, ¿no? En vez de cazar los sonidos o, Te entiendo. En vez o de que vayan recibirlos, adelante y vos ir atrás tratando de tomarlos y tú ponerlos en vas, el instrumento. claro, Sí. la sensación es de gestación, Ay, qué hermosa expresión que decís. Qué hermosura. ¿no? Qué hermosura. Y Eh, esto indudablemente se percibe en el que escucha, porque el que escucha, si bien no leyó la misma bibliografía que vos, percibe que algo está pasando diferente. De hecho, a mí me pasó cuando te he escuchado y lo escucho a León Duarte, ¿no? Algo diferente sucede acá que no sabemos bien qué es. claro, es como tocar desde el otro lado, en el fondo. Qué hermoso. Eh, Y en realidad yo creo que lo que hizo Dalcroze fue que el tipo fue capaz de describir un proceso que también es perteneciente a nuestra fisiología, a nuestra manera de funcionar, ¿no? Porque visto en otro plano, por ejemplo, en el campo de la meditación, ¿no? Alguna vez yo recibí algunas enseñanzas de unos monjes budistas. Ajá. Y, y me acuerdo que hablaban del viento interno,
Qué ¿no? El hermoso. viento interno que conduce tus palabras, que había que poner mucha atención al viento interno, ¿no? Bueno, Es decir, nosotros en literatura hablamos también del aliento creador del verbo. ¿viste? Es esto. Bueno, en la Biblia también aparece, ¿no? El aliento La creador, palabra toda sin esta viento, cosa. sin aliento no existe. Exacto. Entonces, toda esa cosa desde el adentro hacia afuera, ¿no? Y, 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 y una cosa que realmente te recorra, no que sea un ejercicio neurótico, ¿no? No, o un ejercicio puramente racional o intelectual, sino que es un ejercicio eh, fisiológico, donde todo tu ser, tu sentido, en este caso la audición, pero va acompañado de una pulsión, albergando también una emoción que se cristaliza, que brota, que se gesta y brota y se emite, ¿no? Entonces Ujú. es como todo ese proceso. Y Yo- ese proceso nace desde el silencio, indudablemente, ¿no? entonces, definitivamente, según como nuestro planteo inicial, en la plaquita que mostrábamos, no es un lugar vacío. El silencio definitivamente no lo es, no lo es. Y yo lo que quería era también traer cuánto cuesta, porque es una cuestión de ejercicio, ¿no? Es como Mm, cuando hablábamos de los sueños, ¿no? Si uno quiere recordar lo que sueña, tiene que hacer el ejercicio de recordar al abrir los ojos y primero vas a tener un sentimiento, una sensación y después capaz una imagen y después una secuencia de imágenes y capaz 3 sueños de una noche, ¿no? mm, A mí me ha pasado, calculo que a vos también, y estas cosas sutiles, ¿sí? Como meditar, como el arte en sí, lo que es tan sutil que requiere de todo un trabajo, afinarnos como instrumentos en el arte que nos aboquemos y entregarnos como a ese aliento antes de que salga el sonido musical, antes de que salga la palabra adecuada, antes de que salga la obra de arte con las formas que me inspira mi silencio. Es un mm, silencio que nos habla, nos susurra, ¿no? Y que tenemos que hacer silencio nosotros desde acá, ¿no? Y desde acá también para escucharlo. Qué lindo lo que decís. Sí, le da forma sí. a toda esta sensación. Eh, Muchas veces cuando nosotros los escritores escribimos, eh, somos muy explícitos al principio. Contamos mucho y contamos de más. Y nos olvidamos también que del otro lado hay un receptor que tiene que construir su propio arte porque eh, podemos dedicarnos a pintar una casa y si está bien pintada, felicitaciones, hacemos muy bien nuestro trabajo, pero si hacemos arte, sí o sí también tiene que haber un otro que despierte arte en sí, un arte capaz más silencioso, más receptivo. Entonces, me parece que estar en contacto con nuestro silencio nos permite decir o tocar o interpretar lo justo y necesario para que el otro también se sienta silencio. Ujú, sí, sí. Porque si el otro es cuenco vacío, va a recibir tus interpretaciones o va a recibir nuestras palabras con su propia metáfora, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo Sí, ves a esto de que uno comparte este silencio tan sagrado con aquel que recibe nuestra acción artística? sí, totalmente. Yo creo que eso es fundamental, es fundamental. Es más, creo que eh, parte un poco de la decadencia, ¿no? Que se vive hoy día en relación a las artes en Mm. general, en esta cuestión donde pucha, nadie se está interesando, ¿no? O hay cada vez menos personas que se interesan. Yo creo que
refleja un poco esa falta de poder ser cuenco vacío, ¿no? De poder silenciarse, de poder encontrar ese espacio de introspección y de quietud para poder recibir, ¿no? Em, entonces, claro, hoy día todo eso que se gesta eh, de manera muy lenta, que se gesta de manera muy también, o sea, es tan humano, ¿no? Y hoy día fíjate que estamos tan acostumbrados a lo otro, a la máquina, ¿no? A todo lo que la máquina nos produce y nos relacionamos bien con las máquinas y las máquinas son producto de nuestro ingenio, digamos, ¿no? Ujú. No las estoy negando en absoluto, pero No, nos permiten estar hoy acá, ¿no? A pesar de claro, la pero lo, pandemia, de la distancia. exacto, exacto, pero claro, también está muy dado a cómo nosotros le damos el Mm, uso, ¿no? exacto. Entonces, o sea, si nosotros nos permitimos tener una conversación de una hora, fantástico, porque en el fondo estamos utilizando la máquina a nuestro favor. Pero si anduviéramos corriendo y estamos usando esto porque no nos podemos juntar de otra manera y nuestra reunión son 5 minutos, bueno, entonces estamos entrando en el son de la máquina, ¿no? Eh, entonces yo creo que justamente es vital esa cosa. Yo por eso siempre me refiero a la situación de concierto como un acto de común unión, ¿no? Donde existe esta cuestión simbiótica, digamos, ¿no? Eh, entre el receptor y el emisor, donde se produce esta cosa del dar y el recibir, y se refleja, ¿no? Esto también alguna vez lo conversaba con una chica que era antropóloga, que me describía la cuestión del aplauso, ¿no? Bueno, Eh, tengo me acá, hablaba del aplauso, ay, es claro. hermoso el aplauso. Entonces, me decía que el aplauso es una manera de confirmación, ¿no? De confirmación de que yo estoy contigo, Mm, ¿sí? Entonces, claro, yo creo que es la manera, eh, ¿te acuerdas que alguna vez conversamos, ¿no? Del caso de estos astronautas que se iban a la Luna, o sea, a la estación espacial, y que veían a la Tierra desde afuera y que ellos decían que no había palabra mm, para mencionar lo que de acuerdo. sucedía o la experiencia, no había una palabra, no bastaba decir es bello, es increíble, no, la palabra, todavía no existe esa palabra. Eh, eh, yo creo que el aplauso un poco responde a eso, a decir, a que cuando esa comunicación, ¿no? de entrega en el cuenco vacío y el cuenco vacío se llena, entonces responde con un gesto sonoro de decir, sí, me llenaste o nos llenamos y bien, y entonces sale el aplauso, ¿no? ¿Sabes qué? Te veía hacer el movimiento de tus manos, ¿no? Y también yo lo que sentía era que el aplauso en sí mismo conlleva el silencio, ¿no? Es el sonido, el silencio, Claro, sonido, silencio. Y que no es nada más ni nada menos que una respiración, pero total. de la comunión, ¿no? Es la manifestación de una respiración compartida con quien nos ofrece arte, Claro, ¿no? Porque sí, ¿a quién no nos ha dado gana incluso de aplaudir antes del momento de aplaudir? ¿No? Es como que se nos van las manos. Entonces, ¿por qué no pensar que el aplauso conlleva a este éxtasis de sístole y mm, diástole, de vacío y completud, respiratorio y rítmico, ¿no? Entre quienes mm. hacemos y quienes reciben lo que hacemos. Sí, totalmente. Yo creo que es así, o sea, en el sentido como más primitivo. Hoy día el aplaudir se ha transformado como como todo lo transformamos, digamos, en un acto eh, acomedido, ¿no? Es como se aplaude porque ha de aplaudirse al final de una obra.
al final de una interpretación, al final de un discurso, bueno, en los finales, eh, por lo general. Entonces, claro, hoy día sí, existe eso, pero también existe el aplauso espontáneo, el aplauso ese que describes tú, esa cosa que sucede en algunos ámbitos y en otros, ¿no? O sea, en el teatro, por ejemplo, sucede que la gente aplaude al terminar una escena, si la escena estuvo así increíble, en la ópera pasa lo mismo. Alguna vez me contaban que en el cine, en Cuba, la gente aplaudía Ay, qué también hermoso. entre medio de la película, ¿no? Qué Entre ternura. medio de la película. Bueno, yo he estado en cines, por ejemplo, en Chile, donde aplauden al final de la película, diciendo que el director evidentemente no está ahí, ni no hay nadie del equipo, ¿no? Sí, que no es Pero bueno, habitual. pero fíjate cómo el aplauso refleja una emoción genuina también, Ujú. ¿no? Una emoción genuina, porque, claro, o sea, eh, si uno lo piensa como lógicamente, por ponerle algún rótulo, no tiene sentido que 200 personas se pongan a aplaudir al final de una película de Lars von Trier, sabiendo que Lars von Trier no está ahí. Claro. ¿Sabes a dónde me estaba transportando? ¿Viste cuando se hacen vuelos en aviones y pasamos Claro. por zonas así delicadas, turbulencias y esas cosas? Bueno, les cuento que si yo empecé a viajar en avión de grande, lo confieso. Para Mm, quienes no hayan hecho este viaje, les cuento que hay momentos, a veces como el clima no ayuda, ¿no? Se sí, atraviesan obvio. tormentas, neblinas, y Sí. esa tensión se transmite y cuando aterriza el piloto se aplaude. ¿Y sabes Claro. qué pensaba? Digo, bueno, a ver, ¿qué hay de común entre el aplauso en un avión, el aplauso ante una puesta en escena poético-literaria, eh, el aplauso en un teatro, en un concierto? Y digo, capaz lo que hay en común es que ese otro me llevó a un límite de mi propia alma, desconocido para mí, y yo se lo confié. Sí, Yo le también. confié mi vida, yo le confié mi alma. Entonces, Sí, cuando el total. otro me devuelve y me devuelve la paz y una ganancia y una completud simbólica de sentido, Mm, eh, el ser humano agradece, porque si no, ¿por qué se aplaude al finalizar un teatro, un cine y un vuelo aéreo? ¿No? Sí, claro, por supuesto que sí, por supuesto, es una bella manera también de tratar de describir el fenómeno del aplauso, ¿no? ¿Por qué nace el aplauso? ¿Por qué nace? Y sí, yo creo que es esa cosa, es un acto de confirmación de algo, ¿no? De estoy contigo, te apruebo, te agradezco, me movilizaste, Sí. ¿no? Y Eh, para los que artistas, perdón, o los mm, que pretendemos serlo, yo al menos digo que pretendo serlo, ¿sí? Eh, es como que hay que registrar, un poquito en la previa hablábamos sobre esto, hay que registrar que hay un otro ahí, ¿no? Que no es solamente una mostración de mi lugar de saber, desde miren cómo toco, o miren lo importante que mm, soy, o miren cómo escribo, o acá estoy yo, sino saber que hay un otro que va a recibir y cuidarlo de alguna manera, ¿no? mm, Me parece rico como esto, ¿no? Porque va a dar pie para una sorpresita que tenemos antes del cierre, eh, mm. pensar en el cuidado de este otro desde diferentes lugares, ¿no? ¿Cómo sentís que Sí, cuidas al público en la música clásica? yo creo que yo en lo personal lo que busco siempre es comunicarme. Ujú. Eh, es decir, tratar de llevar a los que me acompañan en ese viaje, en ese instante, a un lugar de apreciación y de experiencia de una belleza que construyó un otro, ¿no? Eh,
y yo lo siento muy similar a, no sé, a como cuando invito gente a mi casa y cocino para ellos, Ajá. ¿no? Es como, eh, es un placer tremendo, ¿no? Como eh, hacer un microgesto, pero donde ese microgesto llegaste en algún grado a esa persona satisface o se encuentra con una sorpresa o satisface una necesidad. eh, es un acto amoroso finalmente. Eh, y yo creo que hay que vivirlo así, eh, porque sabes que también Sí. así es más fácil encontrarse. Ah, Eh, qué que- hermoso. creo que todos quieren un acto amoroso en algún momento del día, Ah, todos necesitamos un acto amoroso. ¿no? Es En algún necesario para momento del vivir día. el amor, el amor. Obvio, Es- obvio. Entonces, negarlo o teñirlo con vanidad o teñirlo con grandilocuencia o teñirlo con, no sé, con pedantería. eh, pucha, sí, puede haber gente que busque eso, ¿no? Que el otro día pensaba, ¿no? Leía sobre el tema del conocimiento y me hacía mucho sentido una frase que salía en el escrito que era como esto de, hay dos formas de aproximarse al conocimiento. Uno que es por amor al conocimiento, porque me gusta saber, porque me interesa indagar, ¿no? Y la otra es, me interesa el conocimiento porque me visto con el conocimiento, ¿no? Es Ay, decir, sí. me permite hablar de ciertas cosas, en ciertos tonos, con ciertas palabras, para que me digan, oh, qué culto que eres, o no sé. Son dos maneras válidas, encuentro yo, no juzgo ni lo uno ni lo otro. A mí me sale más y gozo mucho más el amor al conocimiento, porque también me gusta saberme ignorante en un montón de cosas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y el amor al conocimiento me hace que, no sé, que me puedo sentar a hablar con un reumatólogo y lo voy a escuchar con una atención como si estuviera escuchando, no sé, al propio Beethoven hablando sobre sus sinfonías. O sea, para mí no, o un enólogo que te explica del vino, es una cosa hermosa. Ay, sí. Eh, Recordamos que Enrique vive en Mendoza, claro, estoy nuestra tierra rodeado, rica en vinos. En San Luis estoy todavía rodeado. tenemos tierra fértil, algunas bodegas, pero no tantas como allí. Claro, entonces te empiezas a encontrar con esa riqueza y empiezas a aprender de todo. Y, y fíjate que esa gente, o sea, ahí uno distingue también cuando alguien te habla desde ese lugar amoroso, donde él está absolutamente enamorado de lo que hace y lo transmite, versus el que te puede rellenar de datos y de información súper estudiada, súper certera, súper práctica, súper, Súper prolija, sí. claro. Eh, y yo por lo general, mira, a mí me pasa que cuando me encuentro con personas así, pierdo la atención, Ujú. No, sí, sí, sí. pierdo, pierdo la atención completamente. Es como, bueno, Y te ok, pones a sí, pensar qué increíble. tengo que hacer en un rato, llegaré, no llegaré, cómo Claro, estará el claro, claro, claro. tráfico, a la Claro, noche. entonces Mm, yo en las interpretaciones, cuando hago conciertos, o más bien para mí son una especie de recitales más que conciertos, ujú. em, trato de justamente de cuidar mucho ese lugar, ¿no? De contar, de explicar, de, de poder compartir la misma perspectiva con Ujú, el público, ujú. con los que Yo están acompañando. aprovecho la oportunidad que me das para contarte algo que me pasó antes de las fiestas. Mm, Eh, es una intimidad que mm, te agradezco la oportunidad de compartirla con las personas que me conozcan y que lo puedan ver y los que no también para que sepan sobre mí.
eh, yo me pongo a leer sobre mitología y me pierdo. Me gusta el significado que tienen las imágenes y las narrativas mitológicas como necesidad de la humanidad para encontrar un sentido a la vida, ¿no? Entonces, cuando me meto, investigo, que en realidad no es investigar, el otro día me corrigieron. No, es leer, porque todo está disponible en internet, no es investigar. Yo busco, encuentro, leo, y a medida que leo, voy sintiendo como que me meto en un agujero negro sin fin, porque ahora tenemos todo el material que queremos, o mucha y gran parte, vía web. eh, no hay motivo para no saber si uno quiere saber. Y ahí entro en un estado de fascinación, realmente como si estuviera haciendo un viaje temporal, un viaje astral, Mm. donde digo, esto es infinito, me da noción, me permite registrar mi propia finitud, mi propio universo interior, imposible de ser conocido y aprendido en una vida, ¿no? Tal como es arriba es abajo, tal como es afuera es adentro. Entonces me conecto con mis ganas de saber, con un infinito tan vasto que digo, Mm. no me va a alcanzar, no me va a alcanzar la vida, ¿no? Entonces, te posiciona en un lugar tan rico, tan placentero, tan como estar con el pote de dulce de leche, eh, que lejos está, digamos, creo que personas como nosotros que generamos estas charlas, lejos está la intención de lucirnos con lo que sabemos, ¿no? Yo te digo sinceramente, los otros días sentí que me estaba pegando un viaje y estaban en la cocina de mi casa con mi hija estudiando Classroom, yo leyendo y diciendo, esto no tiene límite, esto no tiene límite. Y realmente es hermoso. Al punto que digo, y a mí me gustará ser escritora o lectora. Ah, Y me encantó mira. también. Digamos, lo trabajo con mi terapeuta. Digo, bueno, y sí, qué sé yo, no sé, hay momentos que escribo y soy escritora, y hay momentos que leo y soy lectora, y en otros quiero volar y soy voladora, no sé. Es que sí, ahí pasan cosas, porque yo también me he hecho la pregunta. A mí Ajá, me gusta mucho escuchar música y escucho de todo, de todo, de todo, de todo, absolutamente de todo. Y incluso no discrimino, así es mm, como busco por compositores o busco la obra específica y no me importa mucho el intérprete, después voy escuchando la misma obra por distintos intérpretes. Eh, y, y claro, de repente tengo la sensación, cuando escucho así interpretaciones, de estar viendo una película, o sea, cuando estoy escuchando, como una cosa, es como leer un libro, lo mismo, ¿no? ujú. Me produce mucho placer, entonces digo, a mí parece que me gusta más este lado, ¿no? Más contento. Pero, Claro, como, aparte que conozco la dificultad del otro lado también, ajá. ¿no? Porque es difícil el otro lado, es complejo. Eh, es de mucho trabajo. Y digo, bueno, parece que me gusta más este lado. Pero después, cuando vuelvo a experimentar el otro lado, ¿no? Sí, Del hacer, y además entonces ahí le aplico de forma consciente la escucha, sí. ¿no? Esto que decía al principio, este oído interno que me va guiando en mi hacer. Entonces como que soy auditor e intérprete y ejecutor a la vez. Claro, después aplicás la magia. A través de magia utilizas todo lo aprendido condensado en un silencio. Claro, claro. Es una Y maravilla. ahí como que me digo, no, también me gusta este otro lado. Me fascina, Sí, sí, sí. me fascina. Es más cómodo el estar leyendo y escuchando. Pero el Claro. otro tiene una adrenalina interesante. Yo había marcado de un libro, que te lo mencioné alguna vez, Ujú. para pasar al próximo tema, porque Sí, con sí, sí. Enrique Díaz Lescao e Ina Lanfranchi, les aseguro que estas charlas no están para nada preparadas, ¿eh? A quien nos escuche o nos esté viendo, sepan que hemos tirado temas, hemos acordado
y no practicamos nada. O sea que es una verdadera conversación compartida, con una construcción Honesta. honesta y con una gran sorpresa de lo que generamos cuando ponemos el stop y cerramos el Zoom, ¿no? Espérame que, viste que la vista a veces también, ¿no? Claro, Ah, se va para adentro. acá habla de la comunión, esto no lo voy a repetir, lo había marcado, pero lo dijiste vos, ¿sí? Y dice algo así como, hace una relación entre el oyente de la música y el creyente, ¿no? Ah, mira. Creyente y oyente logran escuchar. Eh, los hermana esa aptitud perceptiva que los habilita para captar lo inaudible y captarlo como solo los privilegiados pueden hacerlo. A mí me pasa que cuando yo escucho y escucho lo inaudible, me da la sensación de que soy afortunada y te da como esta sensación de, ah, qué bueno, estoy acá, ¿no? De un privilegio. El momento estético es un momento de visión mística. Es ese instante fugaz, tan breve, pero que casi no tiene tiempo, en el que el espectador se encuentra en unidad con la obra de arte. Mm, Eh, Me parece que esto es lo que logra este silencio activo, el silencio interno, ¿no? Sentir que podemos unirnos con el otro, estemos del lado que estemos, ¿no? En una unión mística que transcurre en un segundo y puede durar mucho, pero hay un mm. segundo que es diferente en cada persona, donde entra en una unión mística con el otro. Y esto sí que es patrimonio del arte, porque yo sinceramente hasta dudo que algunas religiones lo logren, el misticismo desde el Claro. silencio auténtico. O sea, yo lo puedo, tomo tus palabras y pongo un ejemplo. Dale. Eh, Cuando yo tomo una obra, no sé, Villalobos, Sí. y toco dos notas del preludio número uno, son las mismas dos notas que tocó Villalobos. Qué fuerte. Es decir, me transporto inmediatamente a ese espacio-tiempo físico Ujú. que está sucediendo en este lugar, pero que en algún momento esa misma vibración estuvo en el año 1924 en la pieza de Villalobos, cuando Villalobos compuso la cuestión. Él percibió lo mismo, él se enfrentó al mismo fenómeno. Escuchó lo mismo, Y claro, sintió lo mismo, le vibró lo mismo. o sea, concretamente son esas dos notas, ¿no? O sea, es así. No es una invención, no es un acto figurado, No, como por ejemplo, voy a poner otro ejemplo que a lo mejor puede causar un poco de roce, ¿no? Pero lo digo con muy buena intención. En la liturgia, ¿no? Cuando hablan, son símbolos, pero no es lo mismo, sí, ¿no? Simboliza aquello y sí. es perfecto también, pero no es lo mismo. Mientras que la música tiene ese poder. Esa nota es esa nota Es solo esa, es solo y esa. ha viajado por el tiempo y por los países y no se agota, Qué ¿no? maravilla. Y esa identidad es omnipotente, o sea, está en todo Absolutamente. y no se va a agotar jamás. Y por supuesto, ahí está lo patrimonial universal. Qué hermoso lo que Yo decís. creo que por eso también, a partir ¿te acuerdas un par de reuniones anteriores, de conversaciones anteriores, cuando hablábamos de que
yo me puedo sentar con un músico japonés y tocarnos sin que yo sepa hablar japonés y el castellano. Imaginemos que ninguno de los dos sabe hablar ni un poco de inglés, no tenemos manera de comunicación, pero podemos tocar una obra en común y nos entendemos completamente hacia dónde va la cosa, Qué hermoso lenguaje, qué ¿no? hermoso lenguaje, qué hermoso Y lenguaje. eso viene de alguien que lo hizo en otro tiempo, en otro espacio, o sea, es así de Es potente, como ¿no? un portal, ¿no? Visto de esta manera. Absolutamente, Es un absolutamente. portal Y que ahí se está la abre cuestión, para pasar. y ahí está y ahí está la posibilidad de conectar con esa cosa inaudible a partir de lo audible. A partir del cuerpo sonoro tú puedes conectar con ese legado que es inaudible y si lo haces, si te apegas y gozas de poder gesticularlo de la manera tal y de aproximarte, ojalá al máximo, al origen de esas dos, de ese gesto, entonces sí, la experiencia es cuasi mística. ¿Sabes qué estoy pensando, no? Insisto en esto de que la conversación no está ensayada ni planificada, pero hay un suceder que nos va llevando como al próximo tema, que son los temas de cierre, que es la pasión y el amor. Porque eh, esta búsqueda de este lugar místico en nosotros y en el que recibe lo que hacemos, no lo podés hacer verdaderamente primero si no haces uso de tu pasión, Mm, tu absoluta pasión, la reconoces y la pones en funcionamiento, y del amor. Hablando de la pasión, ¿sabes qué? Yo hablo de la pasión y me viene hermana una palabra que es el deseo, ¿no? ujú, Si bien no es lo mismo, eh, lo asocio en el sentido de que si nosotros escuchamos el deseo y escuchamos y ponemos en acto la pasión en esto que deseamos y lo convertimos en acción, parece una poesía, una cuestión rítmica, ujú, estamos encontrando el sentido de nuestra vida y para no mm, me sale hasta la misión, ¿no? Sigo con la misma sonoridad mm. de palabras, pero muchas veces uno se pregunta, ¿y yo cómo me doy cuenta cuál es mi destino, cuál es mi don, cuál es mi pasión, para qué viene esta vida, ¿no? Pero si nos vamos conectando con estos lugares íntimos, sagrados, profundos, y encontramos ahí que esto se genera como una bola energética, un numen energético que aumenta, y le hacemos caso y nos dejamos llevar, pucha, decime si ahí no está aquello que vinimos a hacer en esta vida, este planeta. Totalmente, totalmente. Yo siempre digo eso. Yo la verdad es que en mi proceso eh, me he salteado un montón de cuestiones que, que deberían haber estado, ¿no? O ser parte, ¿no? En esta forma de construcción racional de la vida. Ujú. Eh, pero afortunadamente he contado con la gracia de atreverme a saltar y de que me han dejado saltar también. Ujú. Eh, y siempre he saltado por esa pulsión y la verdad es que eh, nunca me- o sea, nunca he sentido que he errado, Ajá, rico, ¿no? sí. Claro, o sea, hay cosas difíciles, hay cosas incómodas, hay frustraciones, hay tristezas, hay alegrías, hay un montón de cosas, como la vida misma, digamos, pero nunca me he sentido desamparado, o sea, como sin norte, como decir, "Ah, no, en realidad, ¿no? Ahora, bien, sí. No, me Claro, equivoqué. Uy, no, tendría que haber hecho lo que todos me decían o haber ido por donde me decía la academia, ¿no? claro. O sea, es decir, creo que si te mueves así, hasta el fracaso es nutricio, ¿no? Exacto.
siguiendo el impulso de la pasión, que no es en definitiva, ¿sí? Como para ir redondeando con estos dos temas y dejarlos danzar, que está lindo para terminar un ciclo de charlas, terminar hablando de Mm, la palabra amor. Y creo que el primer acto de amor es con uno mismo. Yo te escuchaba y me represento y me veo eh, y me he visto y he tomado muchas decisiones, quizás para algunas personas apresuradas, para otras no, eh, pero, pero siempre se han abierto caminos, ¿no? Y se han tejido redes que incluso me han llevado a conocerte, a generar mm, esto y a seguir generando cosas. Entonces, primero creo que está, y se lo podemos decir a todos los que hacen arte y a todos en general, el amor a uno mismo, ¿no? mm, A encontrar este oído interno que nos habla a nosotros. mm. Hagamos lo que hagamos. Y desde ahí brindar lo que brindamos. Porque por supuesto que estamos hablando de un amor artístico, del cual podemos teorizar un montón, pero si hay algo que nos pasa con estas charlas, les cuento a Enrique y a mí, porque nos mandamos un par de mensajitos siempre que la terminamos, es que sentimos algo muy similar al éxtasis, ¿no? Sí, La sorpresa. Eh, entonces, es por amor al deseo de uno de querer estar donde estamos, brindar lo que brindamos, y el que lo recibe con esta fuerza. sí, total. Te dejo que hables un poquito sobre el amor, no quiero explayarme tanto Ah, yo. mm, Este amor por uno mismo que cargado de arte que percibe el otro. ¿Eh? Ya estamos llegando al sí, final y estamos es, elevándonos, así va creciendo esto. sí, claro. No, yo creo que es el motor, finalmente, ¿no? Es el motor. Es un motor inagotable, es un motor que está ahí, que es para todos, que es de todos, que todos lo reconocemos también, eh, por más que reaccionemos o no reaccionemos frente a eso, pero todos lo reconocemos. Reconocemos el amor como también reconocemos la maldad, ¿no? Ahora cada uno vibrará con lo que quiera vibrar, pero, pero está ahí. Ujú. eh, y está al alcance, está dentro de uno, que es así, no es algo que hay que buscar muy, muy lejos, Ujú. tampoco. Eh, pasa que hay que ir hacia adentro, no hacia afuera, hay que ir hacia adentro primero, ¿no? Eh, y bueno, y yo creo que si uno percibe eso y está en la búsqueda. Hay una película hermosa, hermosa, Dale. hermosa, de Wong Kar-wai, no sé si lo digo bien, pero es No un sé, no director lo conozco, chino, así que para mí es perfecto. un director chino, Wong Kar-wai, así, no sé, lo podría googlear, pero No bueno, importa, no importa. la película se llama In the Mood for Love, como en la onda del amor, en el movimiento del amor, ¿no? Y es bellísima, es bellísima. O sea, además que la música de la película es buenísima, la película en sí es preciosa. Em, y claro, de ahí te muestra, ¿no? Como es algo que el amor es inherente al ser humano. Y por supuesto que no es una cosa idílica tampoco, no es una miel constante, sino que justamente también el amor a veces te lleva a hacer el ejercicio de atravesar tus miedos, tu, tu, tu lado oscuro, Ujú. ¿no? Pero si sabes llevarlo como una luz interna, entonces el lado oscuro lo puedes atravesar sin mayores problemas, sin mayores consecuencias y con mucho aprendizaje también, ¿no? Sí, para mí es
como un motor que te ayuda a danzar en la danza de la realidad, ¿no? qué lindo, porque no nos tenemos que olvidar que dónde estamos, eh, que estamos allá, pero estamos acá. Hoy justamente el editor que está trabajando el texto me hizo una devolución que me decía, a veces te pones muy poética y necesito Mm, que te pongas más terrenal, porque yo te entiendo, me dice, pero imagínate un lector, ¿no? Que, que te lee, me dice, necesitas todo eso que vos sentís allá, bajarlo en palabras concretas y terrenales, ¿no? Y me gustó porque lo mío es la narrativa, no es la poesía. Pero me hace acordar a esto, ¿no? Como que qué lindo pensar en esta danza para poder vivir mejor la vida en la que estamos, porque estamos acá, no estamos allá. Vamos de paseíto nomás por otros lados, ¿no? sí. Ah, ahí, perdón, Sí, dale. justamente yo el otro día hacía el ejercicio contrario y decía, ¿y si todos habláramos en metáfora todo el tiempo y no sé, y habláramos como poetas todo el tiempo, ¿no? Que no buscáramos esa forma eh, terrenal, porque para mí también es terrenal hablar un poco, ¿no? De manera más metafórica o insinuante, ¿no? Creo que también esa sutileza, fíjate que es bien conducente a la hora de la comunicación, ¿no? O sea, hemos estado en estas 4 sesiones hablando de literatura y de música, y lo primero que nos encontramos es que la música era un metalenguaje. Después, la sesión pasada hablamos que leímos en un libro que salía definida como un lenguaje artificial, ¿no? Eh, entonces yo creo que tenemos esa posibilidad y creo que nos entendemos lo suficiente, Mm. si habláramos de esa manera. eh, Con Creo metáfora. que también incluso hasta la vida sería menos neurótica también, ¿no? Y Como, sí, ¿no? Porque el punto de partida es el punto amoroso. La claro. metáfora es darle vueltas a algo que nos llena de energía y que no es aprehensible, no es tomable con las manos, ¿no? Es algo que rodea una bola de significado luminosa, ¿no? Como esta Mm, nota musical que vos rodeás llevando y mm, transportándote por un portal a las mismas notas de Villalobos en su cuarto. Eh, es una hermosa manera esta, ¿no? De trabajar. mm. Eh, Siempre nos pasa lo mismo. Con Enrique los tiempos se nos pasan, se nos van, pero sí logramos silvanar y tocar todos los temas. Yo creo que ya a modo de cierre podemos contar un poco, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. Luego de estos 4 encuentros, este ciclo de charlas, no nos daban ganas de terminar. En primer Mm, lugar, porque nos hacía muy bien a nosotros, ¿no? Es como que sentíamos que esto era terapéutico y que por los mensajes y la devolución de las personas, le hacíamos muy bien a las personas que nos escuchaban. Entonces dijimos, si nos hace bien, sigamos, ¿no? Es un rato de charla a través de los medios virtuales que nos llena de energía. Entonces, les estamos contando que vamos a tener un ciclo de 4 nuevas charlas. Nos pareció bien el mm, número 4, los 4 puntos cardinales, ¿no? El 4 es un sí. número muy fundante y aparte tampoco para no saturarnos ni saturar y ir gestando nuevos 4 quizás. Y Mm, ahora hablábamos al principio, ¿no? De darle lugar a las sombras. Y me encantó porque cuando recién vos hablabas del amor, este amor luminoso y poder danzar con las sombras, yo no sé si lo hiciste a propósito o no, creo que no, pero bueno, no. no porque te conozco y sé que no premeditas, no premeditamos lo que vamos a decir. Pero bueno, teníamos ganas de hablar esto. A mí me está pasando que a través de la literatura fantástica y para ponerle un poco de tensión a estos opuestos bien y mal, día-noche, ¿no? Necesito explorar un poco más las sombras.
me aboqué mucho a lo luminoso por una necesidad mía subjetiva como persona, pero no por eso las sombras dejan de estar. Entonces, para que no nos asusten en la noche y se conviertan en pesadillas, que por suerte hace tiempo que no tengo, hay que reconocerlas como parte de la luz y danzar con ellas. Así que hablamos con Enrique hoy que el nuevo ciclo de 4 va a ser precisamente para abordar las sombras de la música clásica y de la literatura. Sí, total. Hay mucho que explorar ahí también. Eh, la, la sombra contiene la luz y la luz contiene la sombra, ¿no? O sea, partimos de esa base. Eh, y por supuesto que como las artes son inherentes al ser humano, y este aspecto del que estamos hablando es propio del ser humano, eh, evidentemente que las artes están teñidas de eso. Así que sí, hay mucho que compartir ahí, y aportar y abrir otras ventanas para seguir explorando. Así que bueno, seguimos, están invitados, ya vamos a hacer las publicaciones pertinentes y por suerte y gracias a esta energía podemos decir hasta el lunes que viene, Enrique, y no es una despedida. Dale, Esto dale. continuará. Listo. Saludos a la familia. Gracias, abrazo, igual por allá. Chao. Abrazo, abrazo, abrazo. Chau, querido. Chau, chau.